¿Alguna pregunta, alguna reacción a esta situación para poder compartir mientras esperamos al resto? ¿Están ahí, jóvenes? Veo ya 16 conectados, pero pareciera que no. ¿Qué opinan? Licenciada, buena tarde. Hola, buena tarde. Disculpe que la moleste, fíjese, Lee, que yo no sé si estaba mal el calendario o no sé qué fue lo que pasó, pero fíjese que yo tengo la calendarización del 27 al 31 que es presencial y yo tuve que venir a la universidad. Yo fui una de las que fui a preguntar si usted estaba, pero me dijeron que no. Entonces aquí estamos con varias compañeras, pues estamos conectadas, pero tal vez si nos salimos de la reunión no es por no recibir la clase, sino que yo tengo poca carga y mis otras compañeras pues no tienen mucho internet por lo que yo entiendo, ¿verdad? Entonces, no sé si a usted le dieron mal el calendario o a nosotros, pero mi calendario dice del 27 al 31 es presencial, sección A. Sí, fíjense que justo yo les estaba, por eso les envié el enlace la semana pasada, porque yo hice esa consulta a la coordinadora docente y ella me dijo que no sufría ningún cambio con lo que nos habían pasado. Y el que nos indicaron, se los voy a colocar ahorita también en pantalla, denme chance, porque no había alternancia después del asueto del 20. Denme un segundo, ahorita se los coloco. Y entonces esa situación a mí también me confundió muchísimo porque hoy supuestamente nos tocaba presencial, ¿verdad? Denme chance, ahorita se los coloco, primero lo tengo que encontrar, pero se los voy a colocar ahorita en pantalla. Sí, licenciadas, que tal vez se confundieron porque el lunes pasado fue feriado. Exacto, pero Entonces, sí, pero y justo yo hice esa consulta precisamente por eso, ¿verdad? Pero las indicaciones de la coordinadora docente fue que no sufría cambios, entonces les voy a colocar ahorita, voy a dejar de compartir esto, y les voy a colocar el calendario que para nosotras es como el oficial y que fue del por qué yo pregunté. Denme chance. Ahí lo pueden ver. La semana del 27 al 31 aparece sección A de 17 a 19 virtual, ¿verdad? Entonces yo me estoy guiando por esto porque le hice la consulta a la coordinadora docente, que es la licenciada Janet de Castellán, y ella me confirmó que esto se mantenía. Entonces, por eso es que yo les envié el enlace. Lo siento mucho, pero también significa que ustedes no pudieron ver en Moodle, entonces el enlace que yo envié la semana pasada. Y lamentablemente, pues tanto ustedes como yo estamos aquí fuera de nuestro control esta información, ¿verdad? Porque por lo visto estuvo diferente. Yo nunca vi ese calendario que tú mencionas, que hoy estaba presencial. No sé si todas y todos tenían esa misma información. Sí, es el que publicaron en la página. Sí, licenciada, es el que publicaron antes de que empezara el semestre. Miren este. Y yo tengo este. Que la coordinadora docente no le mandó. Ahorita les informo. Sí, por favor, si alguien quiere. Bueno, creo que Aida solamente envió un mensaje. Déjenme ver. Nosotros recibimos este correo el 17 de julio. Allí nos enviaron el horario por cada uno de los años. Y en el caso del horario de ustedes, se los voy a colocar ahorita,
nuevamente. Déjenme, se los voy a compartir. Aquí viene el calendario desde la primera semana que tuvimos. Perdón, que tengo que dejar ingresar aquí a otras personas. Ok. ¿Lo ven en pantalla? Aquí está, es el calendario global de todo el semestre desde julio. Y justo yo le hacía a ella la consulta porque nosotras tuvimos nuestra última clase el 13, ¿verdad? Que fue presencial. Entonces, el lunes 20 hubiera tocado virtual, según aparecía aquí. Miren, ustedes lo pueden ver. Yo le hice la consulta porque ahora, esta semana, también aparecía virtual en ustedes. Y me dijo que se quedaba tal y como estaba el calendario. Así es que me disculpo por eso, pero no está en mis manos, ni es mi decisión. Bueno, entonces vamos a iniciar, jóvenes, con la clase de hoy. Nuevamente, mis disculpas por este malentendido, ¿verdad? Pero por lo visto hubo dos informaciones diferenciadas y en este caso, pues nosotros como docentes nos guiamos por las indicaciones y toda la planificación que recibimos de la coordinadora docente y de la secretaria académica, ¿verdad? Y fue por eso que yo les envié el enlace la semana pasada por Moodle sobre esta reunión. Ok, voy a dejar de compartir y ya iniciaremos con la clase de hoy. Bueno, tenía como inicialmente, ¿verdad? Esta situación crítica que está pasando en el país, que les pido pues que ustedes puedan darse unos minutitos y ponerse al tanto, ¿verdad? Y sobre todo de las implicaciones que tiene, no solamente para la democracia particularmente, sino que también en términos de la inestabilidad económica, social y política que esto puede generar en Guatemala, ¿verdad? Y las implicaciones que puede tener a todo nivel. Entonces, les dejo allí para que ustedes... Licenciada, perdón, buena tarde. Ah, no, ya no. Que alguien quería entrar, pero ya entró. Gracias, Lick, perdón por la interrupción. Okay. No, para nada, Hasli, está bien. Sí, disculpen que como estoy haciendo todo siempre, ¿verdad? Entonces me cuesta un poquito estar al tanto de las solicitudes, pero ahí está. Ok, entonces, jóvenes, bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a nuestra 11ª clase de este curso y es la última del semestre. Es increíble cómo ha pasado el tiempo, ¿verdad? En términos generales. Pero bueno, aquí estamos también, ¿verdad? Ya finalizando con el contenido. Y entonces, como no tuvimos clase la semana pasada, quiero hacer una recapitulación, como siempre, para saber qué pasó. ¿Qué pasó en nuestra 10ª clase? No la semana pasada, sino que la semana antepasada, aunque de una manera sincrónica, ustedes pues también tuvieron actividades la semana pasada que no tuvimos clase directa. A ver, ¿quién nos recuerda? ¿Qué hicimos la semana pasada? A ver, ¿quién se atreve a recordar y ver en sus notas qué fue lo que pasó? ¿Nadie? Sí, por favor, porque estoy presentando, no les puedo dar la palabra, así es que de una vez entren con su voz. Ligda, disculpe, la semana pasada no tuvimos como esa conversación respecto a cuáles fueron las respuestas recibidas de parte de la entrevista que tuvimos. Ajá. Sí. Que usted nos estuvo explicando parte de la metodología también, algo así. Bueno, eso recuerdo yo. Ok. La semana del 13, ¿verdad? Sí, hablamos sobre las entrevistas. ¿Qué más? ¿Alguien más que nos recuerde?
Si no estoy mal, creo que tuvimos una actividad, licenciada, Ajá. unas notitas que teníamos que responder unas preguntas. Ok, sí, hicimos una actividad como más participativa, ¿verdad? Para conocer un poco de esto de cómo les iba con el tema de la entrevista, ¿verdad? Cómo iba con esa tarea. Bueno, gracias para quienes han participado. Por razones de tiempo voy a dejarlo allí. Y justo en la clase del 13, pues básicamente nos centramos en la parte del método en las ciencias sociales, como el contenido particular, y hicimos esta pequeña actividad participativa para poder identificar cómo les había ido con las entrevistas, ¿verdad? ¿Qué es lo que habían encontrado? Porque no íbamos a tener mucho tiempo como para retroalimentar ese proceso, lamentablemente. Y ahí pues veíamos un poco como los desafíos, veíamos también las satisfacciones, ¿verdad? Que tenían las trabajadoras y trabajadores sociales con quienes ustedes habían conversado. Ustedes ya vieron la calificación también, ¿verdad? De sus informes. Realmente ha sido muy grato ver el nivel de información que ustedes pudieron obtener. La mayoría de las entrevistas fueron de carácter virtual, ¿verdad? Solamente hubieron como 2 o 3 entrevistas que se hicieron de manera presencial, pero la mayoría fue en hora también fuera de horario de oficina, de trabajo, lo cual pues les felicito por el esfuerzo y sobre todo porque lograron también que las profesionales a quienes se entrevistaron dieron un poco más de su tiempo. Hablábamos sobre la dificultad que está teniendo ahora poder lograr, ¿verdad?, esos aportes y esos apoyos de parte de colegas para poder cumplir con estos procesos de investigación que tenemos. Y yo les decía, recuerdo, si no estoy mal, que justo a partir del lamentable hecho en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, las instituciones públicas particularmente cerraron las puertas para hacer estudios o entrevistas como estas, ¿verdad? Y eso pues lamentablemente también afecta, ¿verdad?, para las futuras y los futuros profesionales. Ustedes ya tienen ahí sus notas, realmente es muy también placentero ver si ustedes se dieron cuenta que la calificación mínima fue de 7 puntos y la máxima hubo también un grupo que obtuvo los 10 puntos, es decir, fue una actividad, creo yo, bastante importante. ¿Qué es lo que rescato, jóvenes? Y por favor, insisto en esto. El tema de la redacción, el tema de la estructura de pensamiento y el tema también de las referencias. ¿Por qué? Porque identificamos que había pues varios trabajos que habían sido de alguna manera pues consultados también con la inteligencia artificial, lo cual a estas alturas no es negativo, no es adverso, tampoco está prohibido, pero sí es importante que ustedes den la referencia. ¿Por qué? Porque de manera profesional, académica y ética es incorrecto presentar algo como que yo lo hice o el grupo lo hizo cuando tuvimos el apoyo de cualquiera de las plataformas de inteligencia artificial. Entonces, según las normas APA, hay una forma en que eso debe de estar señalado. Y eso fue de alguna manera algunos elementos también que yo puntualicé en la calificación cuando di mi retroalimentación. Otro elemento es el tema de la estructura de pensamiento, jóvenes. Yo les invito a que vean si en algún momento, tal vez ahorita en vacaciones, yo sé que no quieren saber nada de estudios ni de nada, pero valdría la pena que pudieran, para quienes tienen algunas debilidades en términos de redacción, buscar algunas ayudas para esto, ¿verdad? Una cosa es lo que se piensa, otra es lo que se escribe y otra es lo que se interpreta de quienes leen. Entonces, hay algunos trabajos que sí necesitaron como pasar un poco algún escáner de edición, ¿verdad? Porque habían ideas entrecortadas y eso pues no permite, además de una lectura fluida,
no permite comprender con certeza cuál era el pensamiento o el argumento que se estaba proporcionando, ¿verdad? Entonces, esos fueron como los elementos principales que se mencionaban. Me complace también que según las coevaluaciones, todas y todos participaron en el mismo nivel. Por lo tanto, todas ustedes tuvieron el mismo punteo según la nota obtenida por los grupos. Y otra de las actividades que empezó la semana pasada fue el foro virtual. Este foro virtual pues ya finalizó el viernes. Me agradó mucho la discusión, me agradó mucho también la iniciativa que tomaron algunas y algunos de ustedes en empezar ese debate, ¿verdad? Me imagino que había ansiedad de que por qué no pasa nada en esto si ya se había indicado, ¿verdad? Que se iba a realizar el foro. Pero también, si ustedes se percatan, en las indicaciones de la metodología del foro, se indicaba que empezaba hasta el 21, ¿verdad? Entonces, insisto, felicito a quienes empezaron desde el 18, 19, 20, ¿verdad? A hacer ahí sus argumentos, pero la indicación era a partir del 21. Ya saqué los reportes de ambas secciones, ¿verdad? Y me preocupa y lamento que hubieron estudiantes que no tuvieron ninguna intervención, lo que significa que van a tener 0 puntos de estos 5 puntos que estaban asignados para esta tarea, ¿verdad? No tuve la capacidad de hacer una retroalimentación a todas y a todos, pero sí voy a hacer como una integración, ¿verdad? De la experiencia para poder presentárselos y espero que aún tengan interés, aunque ya estamos terminando el curso, pues de conocer algo más. Pero quizá, previo a eso, me gustaría, a viva voz hoy, que nos tomemos unos 5 minutos para que me cuenten cómo sintieron el foro, cómo les fue, qué cosas estuvieron atinadas, qué cosas estuvieron desatinadas. Cuéntenme su valoración sobre el foro, por favor. Unas 3 intervenciones. Pero una por una, por favor, no todas juntas, porque si no, no se entiende mucho. A ver. ¿Quién se atreve? ¿No? A ver, Fátima, ¿cómo te fue a ti? Creo que Fátima está en la línea. No, no está en las... Bien, está Fátima ahí. Fátima fue una de las entusiastas que empezó con esta discusión. A ver, Fátima, ¿cómo te fue a ti o cómo valoras esta experiencia del foro? Ay, hola, Lick. Hola. Bueno, la verdad es que fue para mí una experiencia, pues, a la vez un poquito pensativa, ¿verdad? Porque las preguntas estaban como, ¿será que está bien lo que estoy escribiendo o le estoy corrigiendo bien a un compañero o a una compañera? Pero la verdad es que fue una actividad de bastante aprendizaje. Me gustó, solo que creo que tuve un error. Yo me adelanté a hacerlo porque pensé que desde el día que usted nos dijo ya estaba habilitado el foro, pero para mí fue una experiencia muy bonita, licenciada, y muy, la verdad es de que fue muy retroalimentadora, tal vez, licenciada. Ok. Gracias, Fátima. Y sí, justo, como te decía en la retroalimentación, y de veras, Fátima, pues aplaudo tu iniciativa, tu empuje también para empezar esto, ¿verdad? Y desde el primer argumento, pues fuiste un poco así como más reflexiva, ¿verdad? De qué significa eso de método y metodología dentro del gran ámbito de la epistemología y el trabajo social. Claro, vean, la idea era pues buscar ese no solamente interés en ustedes, sino que las reflexiones que se fueron hacia diferentes ámbitos y en diferentes direcciones, ¿verdad? Lo cual también enriquece ese debate o esa reflexión que había. A ver, ¿quién más? Ok, nos dice Emily, la verdad muy interesante, nos dice en el chat. Perdón, vamos a ver acá.
Dice, la verdad muy interesante, nos llevó a analizar mucho e incluso cuestionarnos sobre nuestras ideas. Sin embargo, la construcción del conocimiento a través del debate grupal siempre enriquece nuestra formación. Gracias, Emily, y justo esa es la intención. Lo que yo necesitaba con este foro, si se dieron cuenta, una actividad de mucho aprendizaje asincrónico, porque cada quien lo hizo a su nivel, tiene eso, ¿verdad? Que nos permite posicionar nuestros puntos de vista, buscar esos puntos de vista de las y los compañeros y poder debatir, ¿verdad? Habían ciertas reglas ahí también de cómo debía ser el debate, ¿verdad? Un poco respetuoso y eso, y por lo menos vi que se cumplió, ¿verdad? Alguien me había pedido la palabra y ahora ya no la veo. Sí, licenciada, buenas tardes. Buena tarde. Sí, era yo. Pues como decían las compañeras de la licenciada, pues yo sí había participado en cursos anteriores respecto a un debate y pues sí es de una manera, pues quiera que no de tal vez algunos tengamos un conocimiento y pues queda que hay puntos que no quedan claros como tal, pero al momento de que uno viene y lee las formas de pensar de las otras personas, pues eso ayuda a cada vez llenarse uno de más conocimiento, ¿verdad? Y pues que cada vez quede más claro y pues lograr al final pues un aprendizaje que quiera que no pues nos ayude para un futuro, ¿verdad? Ok, gracias, Dulce. Sí, ¿verdad? Insisto en esto, es decir, nos permite este espacio y también creo que la modalidad de usarlo virtual, de que podamos hacerlo en los tiempos que tenemos, entre comillas, disponibilidad, nos permitía también interactuar con nuestras compañeras y nuestros compañeros sobre una temática, ¿verdad? Yo sé que muchas tuvieron que regresar a notas, ¿verdad? Porque varias personas también citaban ahí fuentes de los documentos que hemos leído en el curso y eso pues también es sumamente plaudible y muy enriquecedor y realmente muy gratificante también. ¿Por qué? Porque partía, o sea, nos demuestra que nuestros argumentos no solamente están posicionados con lo que yo pienso o yo siento, sino que se fundamentan también en alguna teoría. Y eso pues va enriqueciendo nuestras reflexiones y nuestro análisis. ¿Alguien más sobre el foro? ¿No? Bueno, yo espero que tanto lo indicado por Fátima como por Dulce haya sido de alguna manera pues el pensar de la mayoría, ¿verdad? De quienes participaron en el foro para poder leer. El foro se queda allí, ustedes tienen acceso, les puede ayudar y sobre todo hay muchas reflexiones que pueden ser consideradas también para el examen final. Así es que puede ser un elemento de todavía de estudio, ¿verdad? Para el examen final. ¿Y por qué utilicé esto? Porque como ya nos hemos percatado, ¿verdad? El tiempo que tenemos asignado para el curso es sumamente corto. Y además de que por X o Y razón, pues siempre hay días que se nos van, pues todavía se hace mucho más corto, ¿verdad? Entonces, Moodle nos ofrece esa posibilidad de generar esta interacción de manera asincrónica para poder seguir aprendiendo, desaprendiendo y retroalimentando también la información y conocimientos que tenemos. Así es que gracias por esa participación y yo ya estaré colocando esta semana pues ya la zona en este caso el punteo que le corresponde a cada quien, ¿verdad? Y otro elemento que no lo tengo aquí, lo tengo está en la última diapositiva, que también sucedió la semana pasada, pues es la zona acumulada de la unidad número 1 y la unidad número 2, ¿verdad? Lo cual les da pues ya un marco de cómo están ustedes. Esto en relación a ese trabajo y algo que también lo voy a mencionar más detenidamente en la última diapositiva, pues son las indicaciones también para la infografía y así terminamos ya con la zona, para que la semana que viene entremos ya al examen final, pues ya con una descarga en ese sentido. Ok, si no hay ningún comentario más al foro, entonces avanzaré con mi presentación. Voy a retomar en esta clase
los elementos de la lectura que les dejé de la maestra Celita Chacón, que es una profesora investigadora de la escuela. Entonces nos vamos a centrar hoy en esos, ¿qué significa eso de los modelos teóricos metodológicos en las ciencias sociales? Y sobre todo en trabajo social, ¿verdad? En términos generales. Por favor, como no puedo tener control de sus manitas levantadas, si quieren intervenir, tomen la palabra si hay alguna duda, hay algún comentario o hay alguna inquietud en relación a un tema. Bien, los modelos teóricos metodológicos se refieren básicamente a la combinación que hay entre una teoría y una acción. Aquí la maestra menciona, ¿verdad?, que los modelos teóricos metodológicos es la combinación de un marco teórico, es decir, esa descripción narrativa que explica la realidad con categorías y principios. Ay, disculpen, tengo que grabar esta clase y siempre se me olvida. Permítanme. Okay. Esto significa que este marco teórico, ¿verdad?, que está, como mencionábamos anteriormente, que nos representa una realidad, también se combina con un marco metodológico. ¿Y eso qué significa? Son los procedimientos y las técnicas o las actividades que realizamos para actuar o para investigar o conocer una realidad. Entonces, siempre que vamos a utilizar estos dos modelos cada vez que estemos investigando o cada vez que estemos actuando en una realidad, ¿verdad? Y por lo tanto, este marco teórico y este marco metodológico van a guiar nuestra acción o nuestro ejercicio profesional y nuestros procesos investigativos. Esa es la función que tienen estos modelos teóricos metodológicos, de manera muy, muy general. ¿Qué son esos modelos teóricos? Ya entrando con mayor detenimiento a cada uno de estos ámbitos. Bueno, los modelos teóricos no son más que las estructuras de pensamiento, de conocimiento, que organizan esa vasta información que existe para explicar y comprender hechos, fenómenos, situaciones de la realidad. Entonces, ya sabemos que hay teorías para todas las realidades y problemáticas que existen. Esa teoría se compone o está integrada por categorías, por principios o leyes que buscan conocer e informar sobre la esencia de esa realidad. Aquí quiero invitarles a que nos recordemos de aquel árbol que hicimos en clase sobre causa y efecto. El marco teórico nos permite encontrar no solamente lo que vemos, los hechos de que se visualiza de una realidad, sino que ir profundizando sobre los orígenes de esa situación, ¿verdad? ¿Qué es lo que provoca un fenómeno o una situación o una problemática? Esa teoría, por lo tanto, es la conceptualización y representatividad de la realidad. Y debemos entenderla así. Como decíamos, ¿verdad? Es una fuente de conocimiento que tiene dos funciones. Nos permite explicar una realidad, porque además de que no la describe, no la enuncia, también nos dice por qué se da, ¿verdad? Y también al explicarla, al enunciarla, al dar cuenta de qué la causa, nos permite predecirla, es decir, saber que va a ser una situación que puede tener las mismas condiciones y circunstancias en fenómenos similares
en contextos diferentes. Y por último, nos dice que es el marco de referencia para la práctica, porque eso nos ayuda a poner en ejercicio, en acción, lo que queremos realizar. Pongamos un ejemplo concreto para entender esto. Díganme un fenómeno que quieren que usemos como ejemplo o hilo conductor para entender estos elementos. A ver, puede ser una problemática de lo que están viendo en su práctica, por ejemplo. O puede ser una problemática a nivel nacional que quisieran que la usemos ahorita como esa flechita que nos va a atravesar toda la clase el día de hoy. A ver, ¿quién sugiere un tema? ¿Nadie? ¿No? Bueno, me voy a atrever entonces a colocarlo yo. Hablemos sobre la problemática de las maras. Ahorita que también este lamentable hecho que tuvimos el fin de semana, ¿verdad? De esto, bueno, primero la semana pasada con la situación en presidios, ¿verdad? Donde hay un escape de casi 20, de 20 reclusos. Y este fin de semana aparecen, lamentablemente, ¿verdad? 8 o 9 cadáveres de jóvenes que están vinculados a las maras o pandillas en Guatemala. ¿Qué significa el tema de las pandillas o maras? Primero, tenemos que entender que el término en nuestra sociedad está catalogado siempre como una situación negativa, ¿verdad? Pero el concepto o el término de mara o pandilla no necesariamente está vinculada a acciones delincuenciales o de violencia, aunque en nuestro contexto solamente lo percibamos así, ¿verdad? La mara es un nombre para decir, es un colectivo, es un grupo de personas que tienen ciertas características. Entonces, yo, por ejemplo, podría decir, ¿verdad? En términos muy coloquiales, la mara de la sección A de cuarto año. Y me estoy refiriendo al grupo de estudiantes. Pero en nuestro contexto, lamentablemente, tiene esa connotación negativa porque automáticamente se les vincula con crimen, violencia, ¿verdad? E inseguridad. Hay 3 elementos que automáticamente nos mencionan ese término y nuestra mente ya los tiene como determinados. Es decir, hay un prejuicio en esa situación. Entonces, cuando estamos hablando de una teoría que nos permita entender qué son las maras, cómo se originaron las maras, estamos hablando de esas estructuras de pensamiento y conocimiento que hay al respecto. Y si ustedes en San Google, por ejemplo, buscan las maras en Guatemala, les va a salir infinidad, cientos y cientos, o hasta miles, ¿verdad?, de documentos, de artículos que tratan sobre esta situación. Pero lo van a tratar generalmente desde las problemáticas, de estas 3 problemáticas que hablábamos de inseguridad, violencia, crimen, ¿verdad? Como allí, en esos ámbitos, las vamos a entender. Entonces, vemos que hay mucho escrito. Hay demasiado escrito y que es un fenómeno que está muy bien estudiado, podríamos decirlo. Pero puede ser necesario seguirlo investigando. Las causas, es decir, las maras, ¿por qué se originan en Guatemala? ¿Verdad? El origen de las maras en este país está básicamente a principios de los 80 y están muy ligadas a, lamentablemente también, la réplica de alguna manera de estos grupos en otros países. Pero ustedes pueden identificar en toda la documentación que en Guatemala, que tiene que ver también con El Salvador y, bueno, toda Centroamérica, son básicamente 2 las maras que están más claras.
la Mara 18 y algunos que le llaman la Mara 13, y de ahí empiezan a darse diferentes estructuras como más secundarias. Estos orígenes vienen desde Estados Unidos, vienen particularmente desde Los Ángeles, ¿verdad? Entonces, allí empieza toda esta estructura y luego ya se vuelve internacional por los procesos de deportación, etcétera, etcétera. Solo en esto que les he dicho, toda la información que eso conlleva. Cómo se organizan, cómo trascienden fronteras, quiénes son, quiénes las integran y cómo después de tener como un origen más colectivo, de agrupación, de pertenencia grupal, empiezan a vincularse con sistemas de crimen organizado. Si se dieron cuenta en esto poquito que yo les he dicho de lo que yo he leído, ¿verdad?, sobre el tema de las maras, es que hay diferentes caminos para entrar a conocerlas y a entenderlas. A eso se refiere el primer elemento, las estructuras de pensamiento que organizan el conocimiento para explicar y comprender fenómenos sociales. Y también en Guatemala se argumenta, hay mucha investigación al respecto, que lamentablemente la violencia también, los orígenes de la violencia de estos grupos está vinculada al conflicto armado interno y su vinculación que tuvo con estructuras militares del ejército. Entonces, allí ya entra otro elemento. Es decir, un fenómeno no es solo jóvenes, no está aislado, tiene muchos, muchos elementos de dónde partir para revisarlo, ¿verdad? Luego dice, se componen de categorías, principios y leyes. ¿A qué se refiere? Este fenómeno, con lo que les he mencionado, he dicho un montón de variables y conceptos, ¿verdad? Mara, pandillas, crimen organizado, estructuras, violencia, es decir, ahí ya hay teoría que nos permite identificar los fenómenos y cómo se caracterizan, ¿verdad?, con sus diferentes elementos. Y por lo tanto, esa teoría es de alguna manera la forma en que conceptualizamos y representamos ese fenómeno. ¿Y para qué nos ayuda? Bueno, para explicar por qué. ¿Por qué las maras y pandillas? Y no solamente en Guatemala, sino que en términos generales, ¿verdad? Como también ahora este fenómeno de maras y pandillas ha trascendido fronteras, ¿verdad? Ya se encuentran hasta en Europa y en otras partes también del mundo. Y tiene que ver con la historia, ¿no? El famoso tema también de las mafias, que era el término que se usaba antes, es decir, cómo las palabras también van cambiando. Y por lo tanto, es el marco que nos da de referencia para la práctica. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa para trabajo social accionar y tener un ejercicio con población juvenil que pueda estar vinculada a las maras? Varias de las investigaciones que ustedes hicieron o de las entrevistas que ustedes hicieron están ligadas a ese fenómeno, pero en el marco de la prevención, ¿verdad? Entonces, trabajo social se vincula más en el marco de la prevención para minimizar de alguna manera o reducir en la juventud y en la niñez y adolescencia que no se vinculen a estos grupos, ¿verdad?, que puedan estar básicamente relacionados con varias problemáticas. Entonces, a eso se refieren estos elementos jóvenes, a cómo la teoría nos permite entender esas realidades con las que estamos trabajando y con las que vamos a estar involucradas también, ¿verdad?, en términos generales. Ok. Si hay alguna duda o pregunta, por favor, me lo hacen saber a viva voz. Y en contrapartida, pero también como apoyo al marco teórico, tenemos los modelos metodológicos. ¿Estos a qué se refieren? Los modelos metodológicos son esas estrategias o técnicas o actividades que utilizamos para recopilar
y analizar datos empíricos, es decir, desde la experiencia y la práctica, para actuar en procesos diversos. Entonces, aquí decimos, ok, ¿cómo quiero yo acercarme a trabajar en una comunidad que o alguna institución que esté trabajando en procesos de prevención? ¿Cómo me acerco? ¿Qué actividades voy a hacer? A ustedes, las trabajadoras sociales con quienes se entrevistaron, les dieron algunas pistas, ¿verdad? Hablaban de las visitas domiciliarias, hablaban de los procesos de capacitación o de formación, talleres. Es decir, a eso se refiere la parte metodológica, a cómo yo pongo en acción las ideas que me da un marco teórico. Hay básicamente 3 enfoques de acercamiento a la realidad. Está el enfoque cuantitativo, el enfoque cualitativo y el enfoque mixto. Son como los 3 que se usan generalmente en las ciencias sociales. Y para trabajo social son los mismos, ¿verdad? También. ¿Qué es el enfoque cuantitativo? Bueno, como no lo puedo hacer como presentación, pues ya les di el chivo, ¿verdad? Pero quería preguntarles, ¿qué sabían ustedes del enfoque cuantitativo? El enfoque cuantitativo no es más que esas técnicas, esos procedimientos que nos permiten obtener información numérica o estadística para medir o para probar, pues, teorías. También se relaciona con el uso de instrumentos de recolección de manera numérica. Por ejemplo, un instrumento que usamos mucho, es decir, algo que nos permite indagar desde un enfoque cuantitativo, son las encuestas, son los formularios, ¿verdad? Que a veces nos dan escalas, que piden valores, cómo se siente hoy, ¿verdad? 0 si se siente mal y 5 si se siente bien, una escala de Likert en este caso, o preguntar también en un formulario sobre ¿no? Es la última clase, chicas y chicos. Sí, hola, buenas noches. Te escuchamos. ¿Algún comentario? No, parece que no. Ok, entonces, ¿cuáles son los componentes claves para ese análisis? Bueno, primero, sabemos que el marco teórico y epistémico es la base para entender la realidad. Y aquí, recordar que la metodología, es decir, el cómo vamos a actuar, también está sustentada en teorías de las ciencias sociales. Y por lo tanto, esto va a delimitar la forma de actuar y también las decisiones que tomemos. Hay propuestas metodológicas ya en diferentes marcos teóricos. Por ejemplo, si ustedes están trabajando con grupos y dicen que lo van a hacer desde la educación popular tiene todo un bagaje teórico, hay mucho escrito sobre la estrategia de educación popular, su método y su metodología. Y allí mismo
la educación popular creó, diseñó y también retroalimentó técnicas que ya existían o creó nuevas, como por ejemplo los análisis de poder, a ese árbol que vimos de causa y efectos. Hay otros análisis que tienen que ver con cómo se posicionan los diferentes actores en una problemática, etcétera, etcétera. Entonces, generalmente tenemos que estar con la claridad que cada marco teórico puede ofrecer al mismo tiempo una metodología desde ese marco teórico, desde sus concepciones, para poder actuar en un fenómeno. Y eso es muy importante también que se pueda conocer. El análisis de la realidad. ¿Esto qué significa? Significa que necesitamos indagar, necesitamos realizar estudios, necesitamos realizar diagnósticos, evaluaciones. ¿Para qué? Para poder conocer un problema y comprender sus causas, sus efectos, el impacto que tiene en la vida de las personas, la manera en que se desarrollan en una población, por ejemplo, y ¿cómo lo hacemos? Por medio de diferentes métodos también de investigación. Está la investigación participativa, está el diagnóstico social, por ejemplo, puede haber estudios de casos. Yo sé que ustedes están utilizando en la práctica individual y familiar las historias de vida, ¿verdad? Es decir, hay varias técnicas que ayudan para poder indagar y conocer más una realidad. Desde lo que dicen los números, desde lo que dicen las percepciones y los sentires de las personas que están siendo afectadas por esa problemática. Luego tenemos también, en este caso, pues, la planificación de esas acciones, ¿verdad? Aquí estoy retomando de alguna manera ese método tradicional que utilizamos en trabajo social. Entonces, la planificación o diseño o definición de estrategias, que puede tener diferentes nombres, también nos ayuda a pensar por qué vamos a hacer algo, para qué lo vamos a hacer, ¿verdad? Definiendo sus objetivos y definiendo cuáles van a ser las diferentes fases, momentos o pases que vamos a hacer para poder intervenir en esa realidad y transformarla, porque eso es lo que buscamos a la final, en sintonía con las personas involucradas, que esa realidad se cambie, ¿verdad? Y lo hacemos, aquí ya entra otro elemento importante de nuestro método y metodología, lo hacemos desde 3 niveles: el individual, el colectivo grupal y el colectivo comunitario. Hay 3 ámbitos en que nosotras y nosotros desarrollamos nuestras actividades. Luego está toda la aplicación de instrumentos. Creamos instrumentos también y a veces hasta creamos técnicas. Sabemos las que pueden estar por allí, pero a veces tenemos la capacidad de desarrollar técnicas específicas para un contexto y una población. Esto es nada más que seleccionar las herramientas adecuadas y pertinentes que vamos a utilizar en cada momento. Por ejemplo, las entrevistas, visitas domiciliarias, visitas institucionales, recorridos comunitarios, historias de vida, investigación documental, un análisis estadístico. Es decir, tenemos varias, por no decir un sinfín, de técnicas que podemos aplicar. ¿Y para qué? Para interactuar también con las personas con las que vamos a estar interviniendo.
Cuando ustedes elaboran en su práctica una historia de vida, lo hacen con la persona a quien están atendiendo en su práctica. Y en este caso utilizan técnicas y momentos también con los diferentes actores. Si están estudiando, por ejemplo, su práctica se centra en una joven adolescente con una problemática, además de conversar con ella, generalmente también conversan con otros actores que están muy cercanos a ella. Su familia puede ser su mamá, su papá, hermanas, hermanos, abuelos, abuelas, ¿verdad? Dependiendo de la cercanía. Si están estudiando con su profesor o profesora, si está atendiendo algún problema de salud, bueno, pues entonces van al centro de salud a hablar con quien la atiende, ya sea de enfermería o sea ya de médico o médica. Es decir, ustedes buscan diferentes personajes que tienen que ver con esa adolescente. ¿Por qué? Porque allí tienen el panorama mucho más completo. Tienen diferentes entradas, diferentes caminos para conocer la realidad de esta jovencita, por ejemplo, o niña con la que ustedes están trabajando y que estoy poniendo como un ejemplo. Entonces, esto nos ayuda, estos instrumentos y las técnicas. Cuando hablamos de instrumento, estamos hablando de los documentos que nos permitirán realizar las actividades. Cuando ustedes realizaron la entrevista a la profesional, su instrumento fue la guía de preguntas. Su técnica, la entrevista, por medio presencial o por medio virtual, ¿verdad? Para poder realizarla. Entonces, tienen que tener esa claridad. El instrumento es todo aquello que ustedes crean para poder desarrollar una técnica. Y la técnica es esa acción que muchas veces se convierte en un proceso también porque tiene diferentes momentos que realizan con las personas con las que ustedes van a trabajar. Luego pues ejecutan, es decir, implementan, realizan, desarrollan esas acciones que ustedes ya se han definido. Y acá es importante considerar que durante esta ejecución ustedes pueden afrontar muchas situaciones adversas y oportunidades para desarrollarlas. Y esto pues les va a ayudar también a ir logrando ese objetivo, ¿verdad? Que se dice de coadyuvar o de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con las que se trabaja. Y otro de nuestras fases, pues, es el proceso de evaluación. Es decir, ese momento en que analizamos lo actuado, reflexionamos sobre los resultados obtenidos, analizamos qué cosas fueron favorecedoras o fueron limitantes para lograr nuestros objetivos, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los resultados y el impacto que tuvo nuestra intervención en la vida de las personas? Generalmente, estos pasos, la investigación, la planificación, la ejecución y la evaluación, en trabajo social casi siempre se hace de manera participativa. Es decir, muchas veces no lo hacemos en soledad, lo hacemos con las personas que están involucradas en esos fenómenos, esos problemas, esas realidades que estamos estudiando. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que estas personas se queden con capacidades instaladas. Es decir, les estamos, además de acompañándoles para que resuelvan una situación o transformen una realidad, dejándoles conocimiento sobre las herramientas que deben también usar para su propio beneficio. Y esto es algo muy importante en nuestro proceso, ¿verdad? Acá nos vamos a ir de alguna manera
revisando la evaluación, tomando en cuenta cómo esos elementos que dejamos establecidos en nuestro plan, nuestros objetivos, ¿los alcanzamos o no los alcanzamos? Las metas que nos pusimos también, ¿se lograron o no se lograron? Indicadores, es decir, ¿qué es lo que yo quería ver al final? ¿Lo veo o no lo veo? A eso se refiere este momento de evaluación. Perdón. Antes de pasar a la siguiente. Comentarios, preguntas, experiencias, anécdotas que tengan sobre estos momentos o estos niveles que tenemos en nuestro método tradicional de trabajo en la profesión. ¿No? Ok. Creo que ser la última clase y esta lamentable confusión que tuvimos de la modalidad está haciendo que la clase sea bastante como más un monólogo de mi parte que con una participación de ustedes. Algo que quería mencionar es que no existe, y eso debe tener una claridad en ustedes, no existe un tiempo específico para cada momento. Va a depender de las condiciones y de la situación o la realidad con la que ustedes estén interviniendo. Puede ser que un proceso de evaluación sea rápido o puede ser que dure bastante tiempo, ¿verdad? Eso va a depender de lo que ustedes estén indagando. Hay procesos de investigación que pueden ser 1 mes, pueden ser 3 meses, pueden ser 6 meses, puede ser 1 año, ¿verdad? Solo la fase de investigación. La fase de planificación de igual manera. No tiene un tiempo como para decir, no, es que en 2 meses yo tengo que tener el plan, ¿verdad? Puede ser que sea una acción que se requiera en 1 semana, pero también pueden ser procesos que lleven mucho más tiempo. La ejecución es el elemento que lleva más tiempo, jóvenes, porque es cuando se pone en vida lo que se planificó. Eso puede ser también una ejecución. Bueno, ustedes que están llevando sus prácticas, es el tiempo de la práctica lo que condiciona, ¿verdad? Pero cuando estén ya en el campo, pueden ser otros tiempos, pueden ser otros momentos. Puede ser que estén en un proyecto que dura 3 años. Entonces, la implementación o ejecución va a ser 3 años. Pueden ser proyectos quinquenales que les va a llevar 5 años. Puede ser un programa o una política social que les va a llevar 10 años. Es decir, el periodo de ejecución generalmente es el más largo que tiene nuestro proceso metodológico de trabajo. Pero siempre va a estar supeditado a las condiciones de donde ustedes van a estar trabajando. Y la evaluación, aunque muchas veces la vemos solo en un momentito, al final de que algo suceda, ustedes en los cursos de proyectos, de formulación de proyectos y evaluación de proyectos, saben que hay diferentes momentos para evaluar. Puede ser antes, o sea, la investigación, el análisis, la indagación, se convierte en un proceso de evaluación, porque estamos conociendo la realidad, estamos valorando si podemos interactuar con ella o no. A eso se le llama la evaluación antes o ex ante, en términos técnicos. Hay procesos de evaluación que se dan durante todo el tiempo en que se esté ejecutando las actividades. Y justo, técnicamente se le llama evaluación durante. Pueden ser, dependiendo de cada realidad, dependiendo de cada organización o institución, pueden ser procesos evaluativos trimestrales, semestrales o anuales. Y sumado a los procesos de evaluación, hay un nuevo término que ustedes
No dudo lo hayan visto en el curso de formulación de proyectos y evaluación de proyectos. Y es el término monitoreo. El monitoreo es una nueva forma de explicar esos procesos de supervisión o de revisión que se dan en muchas organizaciones. Es decir, de manera periódica se están haciendo revisiones sobre el cumplimiento de metas, sobre la ejecución de los recursos y si las acciones van a lograr los objetivos que se propusieron. A eso se le llama monitoreo y también constituye una técnica de evaluación durante un proceso. Y tenemos por último la evaluación final o la evaluación después, ¿verdad? En algunos términos técnicos también le llaman evaluación ex post. Es decir, se llega y hay dos momentos para esto. Un primer momento es cuando una acción terminó y se analiza inmediatamente qué fue lo que se resultó, qué logros, qué efectos ha tenido una acción en concreto. Y hay la evaluación de impacto. Esa evaluación generalmente se hace mínimo 3 años después que una acción o un proyecto se realizó. Esto es para ir a verificar si realmente lo que yo hice hace 3 o 5 años antes tiene todavía un impacto en la vida de las personas. Estas evaluaciones significan llegar después, ¿verdad? Y dependiendo de la magnitud de la acción que se hizo, que puede ser un proyecto, un programa, una política, el impacto puede ser 3 años, 5 años o hasta 10 años para poder identificar si realmente la población modificó, cambió, se transformó, mejoró sus condiciones de vida en relación a la acción que se hizo primero. Estos elementos son parte de nuestra metodología y es lo que hemos aprendido en la escuela, en los diferentes cursos, ¿verdad? Desde Trabajo Social 1 hasta los cursos de las prácticas que ustedes llevan. Son los momentos que de alguna manera rigen nuestra actuación profesional independientemente de donde estemos. Ok. ¿Esto entonces qué significa? Y tiene que ver con cómo trabajo social también aporta a ese análisis de la realidad en términos mucho más específicos. Primero, bueno, con la reflexión crítica. ¿Por qué? Porque trabajo social ayuda a pensar de manera reflexiva sobre nuestro rol en particular, el rol de otras y otros profesionales y su relación con las personas sujetas con las que estamos trabajando, evitando de alguna manera prácticas que sean muy rígidas. Y esto es una característica que vamos a ver más adelante. El otro elemento de nuestro aporte es que también fundamentamos la acción, es decir, fundamentamos la práctica. Por eso también muchas y muchos profesionales de otras disciplinas sienten que somos muy empíricas, es decir, que trabajo social es una profesión muy empírica. Y tienen razón, porque somos basadas en la experiencia. Pero eso no quiere decir que no tengamos fundamentación teórica para entender y replicar nuestra práctica, ¿verdad? Entonces, esa fundamentación de la acción, pues lo que hace es que proporciona una base que es sólida y organizada para intervenir. No improvisamos, tratamos de reducir la improvisación como un elemento principal. Aunque hay una entrevista, ¿verdad?, donde la profesional decía la improvisación, como el término que usó, pero ella lo mencionaba
hablándolo de manera contextualizada, en adaptar técnicas y conocimientos a las condiciones contextuales de la población con la que trabajamos. Entonces, es cómo vamos adaptando técnicas o herramientas por las condiciones de las personas con las que trabajamos. ¿Para qué? Para que nuestra práctica se alinee con los principios y objetivos, no solo que tiene nuestra disciplina, ¿verdad? Porque no solamente a nosotros responde, sino que también con los objetivos que perseguimos con nuestras acciones. También nos dice que uno de los aportes desde el trabajo social es la visión holística. ¿Por qué? Porque trabajo social considera a la persona en su contexto social, sus necesidades, sus valores y sus recursos para promover la autodeterminación y el desarrollo humano. Imagínense esto. Quiero invitarles a que recuerden en una de las primeras clases cuando yo les pedía que miráramos a la pared de ladrillo del salón. Y yo les decía, trabajo social mira la pared identificando todos los ladrillos que la integran. No ve nada más, es una pared. No, es una pared que está formada por cientos de ladrillos. Y cada ladrillo tiene algo que nos aporta a esa pared. A eso se refiere esta visión holística, que vemos a la persona como la integralidad que es. Es una integralidad humana, social, política, económica, cultural, ambiental, espiritual, etcétera, etcétera. Como sujetas y sujetos que somos de construcción social, tenemos diferentes dinámicas, diferentes ámbitos de nuestra vida. A eso se refiere la visión holística. También nos dice que uno de los aportes que hace trabajo social siempre es generador de participación social. La participación social es también un objetivo gremial. Organizar y participar para promover la participación. ¿Por qué? Porque también dice la maestra Celita que realizamos acciones para involucrar a las personas en todo el proceso de intervención, como hablábamos en la diapositiva anterior. Desde el diagnóstico, desde la planificación, la ejecución, la evaluación. ¿Para qué? Porque queremos fomentar la corresponsabilidad, imagínense eso, y el empoderamiento. En la visión holística y en la participación social encontramos conceptos que son muy ricos y que son muy comprometedores. Por ejemplo, la visión holística dice al final, ¿verdad? Promover la autodeterminación y el desarrollo humano. Y la participación social habla de fomentar la corresponsabilidad y el empoderamiento. A ver, ¿qué significan esas palabras? ¿Quién nos puede decir qué significa autodeterminación? ¿Qué significa desarrollo humano? ¿Qué significa corresponsabilidad? ¿Qué significa empoderamiento? A ver, ¿quién nos dice algo? ¿Están allí? ¿O estoy en soledad? ¿Alguna idea? ¿Quién nos dice algo? La corresponsabilidad es como cuando trabajamos en grupo, es una responsabilidad, por así decirlo, compartida. Ok, muy bien, y justo su nombre lo dice, ¿verdad? Con responsabilidad, es decir, responsabilidad compartida, como bien lo mencionabas. ¿Qué más? ¿Qué significan los otros conceptos que están aquí? ¿Qué significa autodeterminación? ¿Qué significa desarrollo humano?
¿Qué significa empoderamiento? Buenas noches, licenciada. Buenas Considero noches. que la autodeterminación y el empoderamiento es como conceptos relacionados que tienen las personas para tomar sus decisiones conforme a sus valores. Ok, gracias, Yehoni. Sí, tienen un poquito de relación, como bien lo mencionabas. La autodeterminación, bueno, su nombre es un nombre combinado, ¿verdad? Auto, yo, personal, y determinación, que tiene que ver con definirse, ¿verdad? Con asumir responsabilidades y, en este caso, establecer las formas en que yo voy a actuar. Me imagino que ustedes, por ejemplo, cuando decidieron estudiar trabajo social, pudieron haber tenido algunas actitudes adversas de amistades o familiares, ¿verdad? Pero ustedes tomaron su decisión. Ustedes se autodeterminaron en decir, no importa, yo voy a seguir trabajo social. Ese es un ejemplo de lo que significa la autodeterminación. O cuando deciden también, por ejemplo, el trabajo que van a hacer, ¿verdad? O tomar, qué trabajo van a tomar. Es decir, se definen a sí mismos y qué es lo que quieren. Eso es autodeterminación. Y esto está relacionado con sus condiciones de vida en términos generales, ¿verdad? Sus recursos económicos, sus amistades, el sector donde ustedes más conviven y hasta la forma en que se gobiernan, ¿verdad? A veces pueden estar hasta en contra de la mamá o del papá o de sus hermanos o hermanas porque quieren hacer algo, por ejemplo. Eso tiene que ver con el autogobierno. Y esto está muy usado, este concepto de autodeterminación, específicamente para los pueblos, ¿verdad? Y los pueblos que han sido excluidos, como los pueblos originarios, que en Guatemala son los pueblos indígenas, el maya, xinca o garifo. A eso se refiere, a estar con la capacidad de tomar sus propias decisiones, ¿verdad? La autodeterminación y que esas decisiones sean respetadas por las otras y los otros. Y el empoderamiento es como de alguna manera la razón del por qué se define esa autodeterminación, ¿verdad? Porque ya nos sentimos con poder, con conocimiento y el poder de actuar en términos generales. Un ejemplo. El viernes, yo no sé cuántas y cuántos de ustedes estuvieron en la escuela, pero un grupo de sus compañeras y compañeros, ¿verdad? Estaban con un megáfono, estaban invitando para firmar una carta, ¿verdad? En relación a solicitar las elecciones en la escuela, que estaban cuestionando que por qué no se habían hecho. O sea, ahí podríamos ver un ejemplo de empoderamiento. Es decir, ustedes como estudiantes saben que tienen un poder dentro de la escuela, de una unidad académica en la USAC, y están actuando en correspondencia, ¿verdad? O sea, están demostrando ese poder. Catherine, te escuchamos. Licenciada, buenas noches. Hola. Es que fíjese que aquí tengo un compañero que quiere aportar sobre, bueno, decir un comentario. No sé si puede aportar algo. Claro que sí. Buenas noches, licenciada. Mire, soy José Rodolfo. Es que estoy recibiendo clases en línea a la par de Catherine. Ok. Sí, no, bueno, no diga tan raro. Solo estoy a la par recibiendo legislación. Que nos venimos a la U. Es que me llamó mucho la atención la palabra autodeterminación porque es una palabra que me encanta. Justo que hablaba del derecho de los pueblos indígenas en el Convenio de los Derechos Económicos y Sociales del 73. Fue la primera vez que se habló sobre el derecho a autodeterminación de los pueblos y es algo muy interesante porque no se ve nada, por ejemplo, en Guatemala. ¿Por qué dicen que se pueden autodeterminar? Ellos pueden participar en su propia legislación, en cómo quieren juzgar las cosas según su moral y sus costumbres.
porque no podemos decir que es lo mismo la moral de un capitalino que la de alguien del interior. Yo recuerdo de que había un libro que me encantaba, si alguien lo quiere leer, cuando hablamos de la autodeterminación de los pueblos indígenas. Es un libro que se llama El ladino me jodió. Quien lo quiera leer, léalo. Habla de cómo viene una persona indígena y le empiezan a hacer brujería a alguien en el pueblo. Y después se muere su hijo, pero solo con la brujería, nunca lo mató, o sea, nunca le pegó. Y entonces él viene en respuesta y mata a la persona que le hace brujería, y él lo juzgan. Entonces, ¿era una amenaza real que le hicieran brujería? ¿Sí o no? Para el pueblo indígena diría que sí, pero en la capital diríamos que eso es solo una locura, ¿verdad? Entonces es algo tan interesante y tiene una gran relación con la autodeterminación de los pueblos, que es algo que deberíamos de saber mucho. Gracias. Ok, gracias, José. Sí, vean, bueno, primero el concepto de autodeterminación, aunque es una palabra combinada, como hablábamos, es muy compleja en la realidad de los pueblos. Y en este caso, para Guatemala, ¿verdad? Que insisto, pues habemos 4 pueblos y este concepto puede ir hacia los 4 pueblos encajándose perfectamente. Y a pesar, el pueblo maya pues todavía se divide en más de 20 comunidades lingüísticas, ¿verdad? Que también se consideran pueblos diferentes. La autodeterminación pues es un concepto acuñado por las Naciones Unidas porque hay una declaración de los pueblos indígenas, ¿verdad? Donde ya este concepto de la autodeterminación se pone como el escudo o la bandera de lucha de los pueblos y los grupos tribales alrededor del mundo. Y tiene que ver con eso, con entender que por costumbres o como valores, como decía José, estos grupos tienen históricamente una visión del mundo, primero, diferente a la nuestra. Segundo, tienen prácticas ancestrales de gobierno, de economía, del cuidado de la naturaleza, de las relaciones sociales distintas a las nuestras. Y ahí es donde entra este concepto en términos muy, muy fuertes. Por ejemplo, bueno, José nos ha indicado que él también está estudiando Derecho. Sabemos que en Guatemala el derecho oficial es el derecho institucionalizado, que se le determina el derecho occidental, ¿verdad? Bueno, que tiene que ver con toda la historia de cómo se va creando el derecho romano y todo eso, ¿verdad? Y que tiene que ver con las leyes, porque es lo que la República de Guatemala ha definido. Pero los pueblos originarios y particularmente el pueblo maya ha pedido que desde ese principio de autodeterminación se reconozcan y se respeten sus prácticas ancestrales de aplicación de la justicia. Y eso es algo muy importante, jóvenes. Por ejemplo, cuando ustedes están en grupos o vayan a las comunidades, a veces está la autoridad formal y está también la autoridad legítima o ancestral. Y esto es algo muy importante. Puede ser que en una comunidad ustedes encuentren al alcalde, ¿cómo sería aquí? Como distrital o municipal o comunitario, que pone la municipalidad, y está el alcalde indígena. Y si ustedes ponen atención, todas las situaciones que se dan en una comunidad, particularmente indígena, van primero con el alcalde indígena para que la resuelva. No van al sistema jurídico institucionalizado, que es los juzgados o los centros de mediación, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tiene que ver con eso, con esas prácticas y tradiciones de cómo las comunidades se han ido desarrollando. Y tiene que ver con el concepto de legitimidad, es decir, cuál es la autoridad que es reconocida, respetada y avalada en las comunidades. A eso se refiere el concepto de autodeterminación. Y vemos que hay ya municipios y departamentos donde el sistema institucionalizado en ese enfoque de respetar las prácticas ancestrales, reconocen a esas autoridades ya como iguales.
por ejemplo, ustedes hablan y han visto ahorita, por ejemplo, en el 15 de septiembre, que fue bastante fuerte, la alcaldía indígena de Sololá, que es una de las más fuertes, ¿verdad? O la que está también en Chichicastenango y en otros departamentos. Ya hay un reconocimiento mutuo. Ya hay en muchas municipalidades la oficina exclusivamente de la alcaldía formal, electa por partidos políticos en elecciones, y las alcaldías indígenas que son electas por los sistemas ancestrales de traslado de gobierno. A eso se refiere, jóvenes, el concepto de autodeterminación. El que se reconozca sus prácticas y en ese reconocimiento de prácticas entonces se les da el espacio, ¿verdad?, para que ejerzan esas prácticas según sus propias tradiciones, ¿verdad? Y creo que el documento que nos refería José sería muy interesante leerlo también, ¿verdad? Para que lo tengan ahí como lectura de fin de año, por favor, en sus vacaciones. Yo creo que sería demasiado, pero valdría la pena. Por ahí sé que a alguien le gusta leer muchísimo, así es que hay que agregarla en la lista de lectura de fin de año. Ok, entonces, y el tema del desarrollo humano, ¿verdad? Que este es un concepto también, o sea, antes se hablaba de desarrollo en términos generales, pero sobre todo en términos más económicos, pero a raíz de la globalización, que se pensaba que si la economía crecía, ¿verdad?, en un estado, en un país, automáticamente era como un efecto cascada, y así se le llamaba, ¿verdad? Crece la economía de un país, entonces creían, teóricamente, que esa riqueza se iba a distribuir entre toda la gente por igual. Y resulta que no, ¿verdad? Entonces resulta que los países que crecieron económicamente, como Guatemala, también creció la exclusión, la marginación y la discriminación mucho más fuerte. Esto visto en los niveles de pobreza. Entonces, los teóricos economistas dijeron, bueno, entonces no es tan cierto que si algo crece, ¿verdad? Si una economía crece, se va a repartir por igual. Y ahí empezaron a investigar que ahí entran en juego otros elementos que tienen que ver con cómo se sostiene un sistema. A finales de la semana pasada salió, por ejemplo, en una noticia en Europa, que en el caso de Noruega, ¿verdad?, es un país que tiene, pues en los últimos, pasó de ser un país feudal en menos de 100 años a ser uno de los más ricos en el mundo. ¿Por qué? Porque tienen petróleo, ¿verdad?, y lo explotan y todo eso, pero también han tenido políticas equitativas de desarrollo. Su sistema de educación, su sistema de salud es uno de los mejores a nivel mundial. Y el desarrollo humano se centra en eso, en que las personas se eduquen bien, sean sanas, vivan bien y cuando hablo de sanas, una buena nutrición. Entonces, el Producto Interno Bruto ahorita de Noruega, es decir, la riqueza que tiene Noruega ahorita, como alcanza para todos sus habitantes de manera igualitaria, más de $300,000. O sea, si se los dieran ahorita, cada persona estaría recibiendo esa parte de la riqueza del país. Pero claro, eso tiene que ver también con los niveles de gobernabilidad que hay, los niveles democráticos y algo muy importante es las prácticas anticorrupción que se pueden hacer, ¿verdad? Porque Guatemala, en nuestro caso, pues es un país muy rico, que tiene un sistema de distribución de la riqueza muy desigual, muy excluyente y con altos niveles de corrupción. Y eso, pues, se ve en los resultados de desarrollo humano que tenemos en el país. Ok, y el otro elemento es la construcción de los modelos de un poco lo que mencionaba antes, que sean flexibles
y que sean también adaptables, ¿verdad? Que se adapten, que se ajusten a las condiciones de las comunidades y poblaciones con las que ustedes trabajan, donde integrando teoría, método y práctica nos ayude a acercarnos a fenómenos y realidades sociales que son muy complejas. Ese es uno de nuestros grandes aportes con todos los profesionales. Y ustedes lo van a ver. Quienes tengan la oportunidad, por ejemplo en EPS, de irse al sistema Zoom, que no sé si todavía estará habilitado cuando a ustedes les toque, que van a compartir con otros estudiantes, se van a dar cuenta que sus áreas de intervención son parcelitas, ¿verdad? Son cuadrados y no salen de allí. Trabajo social tiene, insisto, la información de la pared completa, no solamente de un ladrillo. Y eso es muy importante. Y hay que poder mantener esa relación hasta ese nivel. ¿Algún comentario más antes de pasar a la siguiente filmina? ¿No? ¿Ok? Entonces, como para ir aterrizando esto que estábamos hablando, los métodos de acción de trabajo social ahora podemos decir que hay tradicionales y hay contemporáneos. Los tradicionales ya los hemos venido viendo ahorita en esta clase. Está el método que no es un método, porque vemos que hacemos lo mismo independientemente de la cantidad de personas con las que estemos trabajando. Pero se habla del método de trabajo social individual y familiar, o como se conocía originalmente, el trabajo social de casos. Este método se enfoca en la intervención directa que se tiene en una persona, o ahora su familia, ¿verdad? Que es su grupo más íntimo, más cercano. ¿Para qué? Bueno, pues para contribuir a que puedan entender su problemática y la transformen, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Con el acompañamiento que tenemos en esos casos y los procesos de empoderamiento que hacemos con ellas, ¿verdad? Les informamos cuál es su situación, por qué esa situación, les apoyamos también para que encuentren las salidas, gestionamos a diferentes niveles y con diferentes actores para que vaya encontrando las respuestas a la solución de la problemática o de las problemáticas con que estaremos trabajando. El trabajo social de grupos, que entiendo ya es una práctica que ustedes hicieron también, es cuando intervenimos en grupos, en colectivos, que pueden ser grupos pequeños, ¿verdad? De 7, 10 personas, o pueden ser grupos más o menos medianos, hasta de unas 20 personas. ¿Y aquí para qué? Bueno, lo hacemos para que se crezca de una manera individual a cada uno de sus miembros y como colectivo pues tengan una acción que sea fuerte, que influya, ¿verdad? En los diferentes ámbitos en que quieren actuar. ¿Para qué se organiza la gente? Generalmente se organiza porque quiere solucionar un problema, ¿verdad? Y participa, y tiene ideas, y actúa. Entonces, ahí estamos como trabajo social. Desde la definición de su interés, desde la planificación de sus acciones, acompañando también las acciones que tiene ya para poder resolver los problemas que quiere, ¿verdad? Y esto lo hacemos, según la maestra Celita, mediante procesos socioformativos, porque siempre estamos dando talleres, estamos dando capacitaciones, estamos haciendo análisis, ¿verdad? Y formativo. Es decir, también les estamos dando información de su realidad en términos generales. Y el otro método o nivel es el trabajo social comunitario. Este pues busca no solo el desarrollo social, sino que otros tipos de desarrollos mediante la organización, la concientización y la movilización de una comunidad para abordar problemas colectivos. ¿Qué significa esto? Que acompañamos a un grupo bastante grande, ¿verdad? Para que pueda conocer con precisión un problema, una situación que quieren cambiar,
para que se organicen, para que participen y para que accionen. La participación también no solamente son en los talleres, sino que otras actividades realizan. Y ahí se utiliza este término de movilización, que quiere decir moverse, ¿verdad? Actuar, verles ya fuertes. La movilización no solamente son las marchas o las manifestaciones, son las acciones de poner en práctica lo que se ha considerado. ¿Y para qué? Para que esa comunidad, pues, trate los asuntos o problemáticas colectivas que les afectan. El concepto de comunidad jóvenes también hay que verlo desde diferentes perspectivas. La comunidad no solamente es un ámbito geográfico, no solamente es una aldea, un caserío, un municipio, un departamento, no. La comunidad también está relacionada con los intereses que tiene una colectividad. Por ejemplo, ustedes han escuchado que muchas veces en los mensajes de la Universidad de San Carlos de Guatemala siempre dicen la comunidad sancarlista. Es decir, hay una característica en común que tenemos quienes estamos en la USAC. O la comunidad de la Escuela de Trabajo Social, la comunidad estudiantil. Es decir, hay una característica que nos hace comunidad, ¿verdad? No solamente es lo geográfico, son esos intereses específicos que tenemos. Entonces, pensemos que el trabajo comunitario no necesariamente es un área geográfica, sino que puede ser una característica de identidad específica de un grupo de personas, ¿verdad? Para trabajar. Y algo muy importante, jóvenes, también, es el manejo del concepto comunidad en diferentes ámbitos, ¿verdad? La comunidad para nosotros es esencial. Entonces tenemos un enfoque comunista, es decir, estamos viendo a la comunidad siempre como la unidad. Y eso es importante que ustedes también lo vean. Es uno de los ámbitos en los que nosotras y nosotros trabajamos también como trabajo social. Ok, hay métodos contemporáneos. Después de la reconceptualización del trabajo social y ahora la emergencia, es decir, que han surgido nuevas teorías, pues hay también nuevos métodos que están presentándose como alternativas. No quiere decir que nuestros niveles de intervención cambien, no, es la forma en que los vamos a atender. Vamos a seguir actuando a nivel individual, vamos a seguir actuando a nivel grupal, con grupos pequeños o a nivel comunitario. Pero partiendo de, como lo vimos en la unidad número 1, de que existen diferentes corrientes de pensamiento y teóricos. Y por lo tanto, hay diversidad de modelos. Es decir, ahora hay muchas opciones que ustedes tienen. Tenemos el modelo de la complejidad, como lo mencionaba también la maestra Carmen Mejía en aquel video o en el documento del sistema categorial, ¿verdad? Tenemos también el modelo de la teoría feminista, el modelo de la teoría decolonial, el modelo de las diferentes corrientes del sur, ¿verdad? Es decir, ahora tenemos diferentes marcos teóricos que también ofrecen herramientas técnicas y metodologías para operar. Por lo tanto, no hay uno solo, ahora hay varios. Y en este caso, ustedes pueden buscar el que se acerque más a su forma de pensar, profesionalmente hablando, ¿verdad? Y que le ofrezcan las herramientas también que puedan ser mucho más oportunas para su trabajo, según lo que ustedes vayan a realizar. Hay métodos y herramientas específicas, por lo tanto, para cada una de estas corrientes. Ustedes ahorita en la práctica individual y familiar utilizan herramientas como la filogramía, por ejemplo. Eso yo no lo conocí. Nosotros usábamos otros métodos cuando yo hice esa práctica, ¿verdad? Entonces, ¿cómo van evolucionando y desarrollándose también o adaptándose
a los contextos las herramientas. Los ecogramas, las entrevistas, tanto a nivel de investigación, de diagnóstico, las historias de vida, es decir, hay otras herramientas que se han creado con base a estas teorías como más actuales. También, algo muy importante es que ahora hay una flexibilidad metodológica. Y quiero retomar mi comentario de hace un rato. Cuando leí en una entrevista, ¿verdad? Que decía, improvisaba. Pero cuando ya vi más a fondo, su respuesta no es que improvisara, no es que actuara, que iba ella sin saber qué iba a hacer. No, ella usó el concepto, el término improvisar para decir adapto. Es decir, si yo no necesariamente puedo considerar de que si voy a dar un taller tengo que llevar un PowerPoint, tengo que llevar una computadora y una cañonera. Y si no hay electricidad, ¿a dónde voy? Tengo que buscar otras herramientas de antaño, ¿verdad? Tengo que llevar papelógrafos, marcadores, tengo que llevar otras herramientas para poder desarrollar lo que yo quiero. A eso se refiere la flexibilidad metodológica. O cómo puedo utilizar para la investigación una técnica y un enfoque de una teoría que me atrae, me puede facilitar procesos también, ¿verdad? Para poder llegar a los elementos que yo quiero. Entonces, esa flexibilidad viéndola en los 4 grandes momentos de nuestra intervención: investigación, planificación, ejecución y evaluación. Y no viéndolas de manera secuencial, viéndolas de manera circular y permanentemente dialógicas. Es decir, cada una se va mejorando, ¿verdad? No es un círculo que termina con un punto, sino que se va mejorando cada vez, va subiendo, es como que fuera una espiral, ¿verdad? Va subiendo, regresan al punto de investigación, pero ya llevan nuevos conocimientos, ya están en otro nivel. Y eso es muy importante. Y por lo tanto, no son rígidos, ¿verdad? Las técnicas, los métodos, las metodologías no son rígidas, son adaptables a las condiciones contextuales con las que ustedes estarán interviniendo. Ok. Preguntas, comentario acá, nos quedan 7 minutos, si no, avanzo ya con la última diapositiva. ¿No? Ok. Bueno, jóvenes. Próximas acciones. Primero, esta es nuestra última clase. Para mí realmente ha sido un placer estar otra vez en la docencia, conocer un grupo participativo en algunos momentos, en otros pues así un poquito apáticos como hoy. Espero que sea porque hay una carga bastante fuerte ya en estos momentos y es una carga no solo para ustedes, sino que también para mí. Pero quiero comentarles lo siguiente. Bueno, yo ya dejé en Moodle la zona acumulada hasta la segunda unidad. Es decir, ustedes ya saben cuánto llevan de zona por los 60 puntos que ya hemos evaluado. Y se han evaluado con los 2 exámenes parciales y con las actividades de aprendizaje que han tenido punteo, ¿verdad? O sea, las actividades sumativas. Les he dejado también, ya hicimos el foro como última, es decir, ya hay 5 puntos más, que como informaba al principio, ya tengo los reportes, los imprimí este sábado, y ya tengo ahí los reportes de cómo estuvo la intervención de cada quien, ¿verdad? Entonces, ahí están ya los puntos para poder sumarlos a la zona. Entonces, ya vamos 65 puntos. Y dejé en Moodle también las indicaciones para realizar la infografía, la cual espero, como se mencionaba ahí, en la fecha establecida, y esta es una tarea grupal, para completar la zona de 70 puntos. Y espero, en este caso, tal vez antes del examen final, poder tenerles ya la zona completa. Si no, por lo menos ustedes ya saben con 65 puntos cómo va. Me quedaría lo de infografía. Ahora, jóvenes, yo quiero hablar sobre el examen final. Según la planificación, el examen final del curso es el próximo lunes, el 3 de noviembre.
Les pregunto, ¿están realmente o podemos dejarlo en combinación con la sección B el 12 de noviembre? Para que tengan una semana más para poder estudiar, reconocer los materiales que hemos tenido en clase. Les pregunto, para tomar una decisión, ¿qué opinan? Por mi parte, Liguita, yo prefiero el examen este lunes 3 porque realmente no podría tomarlo el 2. Tengo otro examen ese día. ¿Ok? Licenciada, yo tengo una Sí. pregunta. Ujú. Es que yo leí que el 3 iban a dar el feriado. Hasta donde sé, va a ser el viernes 31, no el lunes. Gracias. ¿Ok? Les voy a colocar aquí la última, permítanme, la última circular del Consejo Superior Universitario donde están los asuetos. Déjenme ver que solo se ubique. Ay, vamos a ver, esto lo mandaron. Aquí están. Se los voy a compartir. Ok, aquí está. Esta es la circular de la Dirección de Recursos Humanos y Administración de Recursos Humanos, donde nos indica cuáles son los asuetos laborales. Y hablan del Día de Todos los Santos, dice con base al artículo tal, el viernes 31. Ok, entonces, ustedes dirán, o sea, yo estoy preparada para dar la clase el día, para dar el examen final el día lunes, ¿verdad? El lunes 3 de noviembre como está calendarizado. Pero quería ver, por algunos comentarios que he recibido de algunas compañeras y compañeros de ustedes, si estarían en la anuencia de pasarlo para el 12. Pero ya vemos que hay inconveniente acá por algunos, ¿verdad? Ok, el 3 dicen, perfecto. Ok, entonces la mayoría está el 3, se queda el 3. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El lunes 3 de noviembre, yo les espero, ¿verdad? Vamos a evaluar la unidad número 3, nada más, porque ya la 1 y la 2 ya fueron evaluadas. Son 2 horas las que se están considerando, ¿verdad? Para cada examen. Déjenme ver nuevamente, voy a buscar porque vi que ya llegó la convocatoria. Y acá, entonces, cuarto año, pues lo tenemos cabalmente, va a ser en el 220, el lunes 3, y va a ser de 5 a 7, es decir, vamos a contar con las 2 horas. Por lo tanto, voy a hacer las evaluaciones en las 2 fases porque tendremos mucho más tiempo, ¿verdad? Para que siempre vayan con preparación. Quiero pedirles que lean los documentos que les he dejado como referencias, ¿verdad? Para que estén ya con la preparación. Y el contenido es la unidad número 3, básicamente. Ok, entonces regreso a mi agradecimiento de haber sido pues su docente este semestre, pero también quiero pedirles que, como hicimos en la primera unidad, y ya no fue posible en la segunda, voy a hacer un pequeño formulario para que ustedes hagan una retroalimentación de todo el curso y también incluyendo no solamente contenido, sino que mi facilitación docente. Y espero que en estos días ustedes también me den el chance de tener sus valoraciones, porque eso no solamente ayuda
a mi desempeño como docente, sino que también a mejorar el contenido del curso para dejarlo como comentarios para la coordinación docente, ¿verdad? Bueno, entonces, jóvenes, nos vemos el próximo lunes y estamos siempre en comunicación, ¿verdad? Por favor, vean Moodle por cualquier cosa, ahí están las indicaciones para la infografía y estamos viéndonos la próxima semana. Nos vemos, Lick. Buenas noches, que estén bien, cuídense. Feliz noche. Igualmente, igualmente. Feliz que estén noche. bien, buenas noches.